desde el Sinaí hasta nuestro corazón. La voz de la Torá sigue resonando, letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Les preparé, se llama El Camino, y el Retorno al Pacto. Ok, vamos a empezar a escudriñar este tema, que está muy interesante, hermanos. Y bueno, la restauración de Israel es un tema central en todo el Tanaj, especialmente en el libro del profeta Ezequiel, donde se presenta una promesa de renovación, tanto espiritual como material. A nivel espiritual, el Eterno promete purificar a Israel de sus pecados, darle un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y vamos a empezar a analizar las diapositivas. Dice así Ezequiel 36:26: les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo en medio de ustedes. Les arrancaré del cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Derramaré mi espíritu en medio de ustedes y haré que se porten conforme a mis normas. Respetarán y cumplirán mis leyes. ¿Sí? Y esto implica una transformación interior, hermanos, un cambio en su relación con Él y una renovación moral y espiritual. Esta restauración espiritual es fundamental, ya que permite al pueblo volver a una comunión plena con Akadosh Baruj Hu. A nivel material, el pasaje también promete la restauración de la tierra y la abundancia que Israel había perdido debido a su desobediencia. Y vamos a leer lo que está escrito en Ezequiel 36, a partir del versículo 28, dice así: habitarán en el país que di a sus antepasados, serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Los pondré a salvo de todas sus inmundicias, haré que el grano abunde y se multiplique, y no dejaré que pasen hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y la cosecha del campo, para que no tengan que soportar de nuevo entre las naciones el oprobio que supone pasar hambre. Aquí se promete que la tierra volverá a ser fértil, que las ciudades serán habitadas de nuevo y que el pueblo experimentará prosperidad. Este aspecto material no es secundario. Refleja que la restauración de Israel tiene efectos tangibles en su entorno y bienestar. La integración de ambos aspectos, espiritual y material, muestra que la restauración prometida no solo afecta el alma o el espíritu de las personas, sino también sus circunstancias y calidad de vida, lo que resalta la visión integral de la obra redentora de Hashem. El profeta Ezequiel describe cómo Israel, al habitar en su tierra, contaminó su relación con el Eterno a través de su comportamiento, utilizando la metáfora de la impureza de la menstruante. Fíjense qué tremendo. Tal como está escrito: como la impureza de la menstruante fue su camino delante de mí. Eso lo encontramos también en el capítulo 36, versículo 17. Ahí está, miren, Ezequiel 36, 17, dice así: hijo de hombre, los israelitas contaminaron su tierra con su conducta y sus acciones. Su conducta me resultaba impura, como una menstruación femenina. Fíjense nada más. Esta metáfora refleja cómo la impureza espiritual de Israel causada por sus pecados lo separó de Hashem, lo que resultó en el exilio y la pérdida de la prosperidad de la tierra. Así como la mujer en estado de nidá
se traduce como menstruante, pero una mujer en estado de nidá es una mujer separada de su marido por su flujo de sangre. Y así como la mujer nidá, ¿verdad?, se separa debido a su menstruación de su marido, Israel fue apartado de su relación con Akadosh Baruj Hu debido a su pecado. Y ahora me gustaría que leyéramos Levítico, Vaikra 15. Vaikra 15, bueno, son muchos versículos. Es del 19 al 31, ustedes ahí en su casa, si quieren, léanlo, apunten si quieren, Levítico 15, 19 al 31. Aquí se habla de la ley de la mujer nidá, como es separada de su marido, ¿verdad? Y tiene que estar separada por 7 días, y ya después es declarada limpia, es decir, apta para estar con su esposo y tener intimidad con él. Bueno, está escrito en Ezequiel 36, 25, dice así: los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus impurezas. Pienso purificarlos de todos sus ídolos. Este versículo hace referencia a un proceso de limpieza profunda que se realizará a nivel espiritual. Al igual que la menstruante es purificada para volver con su esposo, Israel será purificado de sus impurezas espirituales, las cuales le impidieron tener una relación cercana con Hashem. Ahora sí vamos a leer Levítico 15, 28, nada más el versículo 28. Dice así: cuando sane de su hemorragia, es decir, cuando deje de menstruar, la mujer contará 7 días, pasados los cuales quedará pura o apta para tener intimidad con su cónyuge. Y al purificarlos en sentido espiritual, al purificar Hashem a Israel, al purificarlos de sus ídolos, el Eterno está prometiendo restaurar la fidelidad de Israel, alejándolos de las falsas adoraciones que los habían llevado a la desobediencia. Sin embargo, fíjense, quiero que analicen esta pregunta. ¿Cómo es posible que Israel sea purificado de su impureza y que su relación con el Eterno sea restaurada? Si está escrito en el libro del profeta Jeremías que Hashem le dio a Israel carta de divorcio. Y analicen lo que está escrito aquí a continuación. Dice así Jeremías 3:8: aunque vio que debido a todos sus adulterios yo había despedido al apóstata Israel y le había dado el acta de divorcio. En hebreo usted lee Sefer Kegituteha, significa carta de divorcio, es el término de la Torá para una carta de divorcio. Y sigue diciendo: no tuvo miedo, así que su infiel hermana Judá siguió adelante y se prostituyó ella también. Entonces la pregunta que les vuelvo a hacer: ¿cómo es posible que Israel sea solamente purificado y que el Eterno la restaure cuando ya le había dado carta de divorcio? Lo que vamos a estudiar está increíble, hermano, para que nos siga. Ok, vamos a continuar. Dice, vamos a la siguiente diapositiva que tengo aquí. El término, como decíamos, para carta de divorcio, el término de la Torá es Sefer Kegituteha. Es el término que está escrito en Jeremías, que significa acta de divorcio. Esta palabra Kegituteha, tiene una raíz. Todas las palabras hebreas, bueno, casi todas, hay excepciones, tienen una raíz trilítera de 3 consonantes. La raíz de esta palabra para divorcio es karat, la palabra karat, que significa cortar. Alude al karat brit, que es cortar el pacto. Es decir, que esta raíz en el Tanaj está relacionada con los pactos. El término karat brit, que significa literalmente cortar el pacto, se refiere a la acción de cortar la víctima del sacrificio en 2 para sellar con sangre un pacto. En la antigüedad, la formalización de un pacto exigía el sacrificio de un animal, el cual debía ser cortado.
y era dividido simétricamente, o sea, se cortaba en dos partes. Abraham Avino, nuestro padre, el patriarca Abraham, en obediencia al Eterno, ejecutó este rito fundamental, como está escrito. Permítanme tantito. Dice así, Bereshit, Génesis 15, versículos 10 y 11. Abraham trajo todos esos animales, los partió a la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, pero las aves no las partió. Las aves de rapiña se abalanzaban sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Fíjense, quiero que me sigan con la lectura, si tienen una Biblia, una Torá, y subrayen esto, resalten estas palabras. Leo otra vez. Abraham trajo todos esos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, pero las aves no las partió. Y después dice, y las aves de rapiña se abalanzaban sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Ok. Estas palabras son proféticas e incluso escatológicas, hermanos. Esta ceremonia implicaba un símbolo profundo. Los pactantes debían caminar entre las piezas divididas, trazando una trayectoria en forma de 8 hasta quedar nuevamente frente a frente. Este es el trasfondo de la visión de Abraham, donde se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y esta lectura la encontramos en Bereshit 15:17, es decir, Génesis 15:17. Génesis 15:17 dice, cuando el sol se puso, estamos hablando en el evento del Brit Abetarim, el pacto entre las partes. Cuando el sol se puso y llegó a la oscuridad, un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre los animales descuartizados. Aquí la Shejinah, la presencia del Santo Bendito, se manifiesta como un fuego que atraviesa los animales, sellando así el pacto eterno entre el Creador, Abraham, y su descendencia. Estamos hablando de un pacto eterno, hermanos. O sea, el Eterno desposó a una descendencia. Entonces, ¿cómo es posible que nada más la purifique y la vuelva a tomar si ya le dio carta de divorcio? Espero que estén analizando estas palabras, que me vayan siguiendo. Dice así: un protocolo similar se detalla en el libro del profeta Jeremías, subrayando la naturaleza vinculante de este pacto. Y eso lo encontramos en Jeremías 34, 8 al 18. Si quiere apunte nada más, son muchos versículos. Apunte Jeremías 34, 8 y 18. Tenga a la mano un cuaderno porque vamos a citar muchos versículos y los apunte. No los vamos a leer todos porque son muchos. Ok. Decíamos, es Jeremías 34, 8 al 18. Y bien, en un pacto, al cruzar entre las mitades, los hijos de Israel declaraban implícitamente, vamos a ver si tengo la diapositiva. Bueno, aquí declaraban, en un pacto, los Bene Israel declaraban: Oyase Adonai li bejo Yosif, que significa, así me haga Adonai y aún me añada. Fíjense bien, o sea, estas palabras están declarando con estas palabras que si una persona rompe un pacto, que le haga así el Eterno como lo hizo con el sacrificio, es decir, que lo corte, así me haga Adonai y aún me añada, es decir, corte. El término karat significa cortar, pero es un término que alude a los sacrificios, pero que también es utilizado para cortar del pacto a una persona. Es una medida de reciprocidad. Usted corta el pacto, rompe el pacto a la mitad o lo corta a la mitad y el Eterno lo corta a usted. Es decir, ser cortados por la mitad. ¿Y qué decíamos de las aves de rapiña? Y que las aves de rapiña coman sus carnes, sus cuerpos muertos. O sea, si profana usted el pacto, ¿verdad? Y esta frase que acabamos de decir la encontramos en Primera de Shmuel. Hay muchas referencias. Voy a citar nada más dos. Una de estas referencias la encontramos en Primera de Samuel 3:17. Dice así: Elí le preguntó: ¿qué te ha dicho? No me lo ocultes.
Que Elohim te castigue si me ocultas una sola palabra de lo que te ha dicho. Y en hebreo, aquí cambia un poquito, porque estas palabras se las dice Elí al pequeño Shmuel. Dice, Koyaze leja Elohim bejo Yosif. Ajá. Que el Eterno te haga esto a ti y aún te añada. Eso se lo estaba diciendo Elí al pequeño Shmuel. También tenemos otra referencia en el libro de Ruth 1:17. Aquí encontramos en el 17, moriré donde mueras y allí será enterrada. En la traducción dice que Elohim me castigue. Esta traducción no me gusta mucho. Que Elohim me castigue si nos separa otra cosa que la muerte. Y en hebreo encontramos la frase ya citada, ¿verdad? Koya se Adonai li bejo Yosif. Que así me haga el Eterno y aún me añada. ¿Ah? Estas palabras provienen aquí del pacto, ¿verdad? Del pacto que usted, si lo rompe, ¿verdad? Se va a sufrir el castigo medida por medida. En hebreo es midá keneged midá. Ok, vamos a continuar. Y ahora, en el libro de Apocalipsis encontramos las consecuencias de este principio del cual estamos hablando, el principio de medida por medida. Aquellos que rechazan y rompen el pacto del Eterno, sufren el castigo prefigurado en el ritual. Y vamos a leer Apocalipsis 19:21. Dice así: y los demás fueron muertos, es decir, cortados con la espada que salía de la boca del que montaba caballo, y todas las aves de rapiña se saciaron de las carnes de ellos. Aquí vemos de igual manera este principio de reciprocidad, ¿verdad? Del cual estamos hablando. Y bueno, este evento escatológico encuentra su eco en la propia experiencia de Abraham, como ya lo leímos, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Y qué hacía Abraham? Los ahuyentaba a estas aves de rapiña. Lo que en la parashá parece un evento cotidiano, es decir, en la perícopa del Brit Abetarim, del pacto entre las partes, en la exégesis que estamos analizando se revela como un presagio del juicio final. Mientras Abraham protegía la integridad del pacto, ahuyentando a las aves, el destino de los Reshaim, el destino de los malvados que lo desprecian, serán entregados a esas mismas aves carroñeras, cumpliendo así el rigor de la justicia divina. Y en el Tanaj, hermanos, hay muchas referencias de esta medida de reciprocidad. El hombre rompe el pacto y el hombre es cortado del pueblo. ¿Qué pasó con Israel, hermanos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Israel fue cortado del pacto? ¿Se le entregó acta de divorcio? ¿Sí o no? Está escrito en Levítico 17:10. Dice así: si cualquier varón de la casa de Israel comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Vejijratí, y la cortaré de entre su pueblo. Ajá. A ver, vamos a buscar aquí el término. El término en hebreo es vejijratí. Ajá. La raíz es karat, es cortar. Ajá. También tenemos otra referencia en el libro de Números 15:31. Dice así: por cuanto tuvo en poco la palabra del Eterno, esa persona será ikaret, enteramente cortada, o cortada. Aquí vemos la repetición del término karat, cortar. Ikaret. Ajá. O se puede traducir como completamente cortada, ¿verdad? Y dice: su iniquidad caerá sobre ella. Números 15:31. Entonces queda claro, ¿verdad? A lo que se refiere el término de karat, cortar. El acto de karat implica un corte formal de la relación con el Boré Olam. No hay marcha atrás. Es un corte definitivo y del pacto que hizo con su pueblo. Y la Torá cita varios ejemplos de ello. Fíjense. Tenemos
tenemos lo que está escrito en Shmot 34:10 o Éxodo 34:10, dice: el Eterno le respondió, mira, voy a Koret Brit, sellar una alianza. Aquí vemos que el término karat tiene otra connotación, que es la connotación de pacto, ¿verdad? De hecho, esa es la connotación. Karat está relacionada con el pacto, con el corte que se le hacen a los animales. Sin embargo, como medida de reciprocidad, quien rompe el pacto le sucede exactamente lo mismo que le sucede al animal. Es lo mismo que pasa con los sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué sacrificamos? Por nuestros pecados. El animal sufre lo que deberíamos de sufrir nosotros. Ajá. Entonces estábamos leyendo, no terminé de leer Shmot 34:10. Dice: el Eterno le respondió, mira, voy a Koret Brit, sellar una alianza. A la vista de todo el pueblo realizaré maravillas como no se han hecho en ningún país ni en ninguna nación. El pueblo que está contigo verá la obra del Eterno, porque yo haré cosas impresionantes contigo. También tenemos otra cita de Devarim 5:2, Deuteronomio 5:2, que dice así: el Eterno, Elohenu, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, dice: Karat Imanu Brit, Karat Imanu Brit, que significa hizo con nosotros una alianza, un pacto en Joreb. Ajá. Se dan cuenta, también aquí vemos la raíz de Karat. Y bueno, en el contexto del matrimonio y del divorcio también, vamos a tocar el tema del divorcio. El término Karat tiene un significado profundo, especialmente cuando se refiere a la relación entre el Eterno y su pueblo, Israel. En la Torá, el matrimonio entre Hashem y su pueblo expresa una relación de pacto, fidelidad y compromiso. Am Israel es considerado la esposa del Eterno, y su fidelidad a él es crucial para mantener esa relación. Como en un matrimonio, la infidelidad o el adulterio espiritual es una violación grave de este pacto, lo cual lleva a consecuencias serias, como la separación o incluso el divorcio. El concepto de carta de divorcio es fundamental para entender el lenguaje profético, ya que las leyes de divorcio de la Torá constituyen el trasfondo jurídico indispensable para comprender la separación simbólica entre el Eterno y su pueblo Israel. Este acto de divorcio no solo se refiere a la disolución de una relación marital, sino también a un proceso formal de separación en el cual las implicaciones legales y espirituales juegan un papel crucial. Está escrito en, un momento les digo, Devarim 24:1-4. Dice así: si un hombre se casa con una mujer, pero después le toma aversión por haber encontrado en ella algo censurable, podrá escribirle un acta de divorcio, entregársela en mano y con ella echarla de su casa. Una vez fuera de la casa, ella podrá casarse con otro hombre, pero si el segundo marido también le toma aversión y redactando un acta de divorcio, un Sefer Keritut, que es el acta de divorcio, es el término de la Torá, se la entrega en mano y la echa de su casa, o si muere este segundo marido, el primer marido que la había echado de su casa no podrá casarse con ella de nuevo, puesto que ahora ella es impura. Hacer eso, fíjense bien, eso sería algo abominable para el Eterno, y tú no debes corromper la tierra que el Eterno Elohim te da en herencia. Pero los Bené Israel tuvieron muchos amantes, hermanos. O sea, ¿cómo es posible que el Eterno nada más la purifique y pueda estar otra vez con su pueblo, con su mujer espiritual? A ver. Muy bien. Vamos a continuar. La entrega de un Sefer Keritut, de un acta de divorcio, es un procedimiento formal, más que emocional, es legal, jurídico. Este documento escrito certifica el corte definitivo de la relación conyugal. Usted va al registro civil y se divorcia y ya se divorció. O sea, legalmente no está unido a ninguna mujer.
y la mujer se libera completamente del compromiso matrimonial. Y, y esta ley le permite a la mujer casarse con otro hombre. Este acto implica una separación legal definitiva y está diseñado para garantizar que la mujer no quede en una situación de incertidumbre o abandono, algo muy relevante en la sociedad patriarcal, de la antigüedad. Está escrito, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice así en Ezequiel 16, 38 al 40. Te aplicaré el castigo de las adúlteras y de las homicidas. Descargaré sobre ti el furor que me provocan los celos. Te entregaré en sus manos. Abatirán tu prostíbulo. Demolerán tus altares. Rasgarán tus vestidos. Te quitarán las joyas y te dejarán desnuda del todo. Te atacarán en tropel. Te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. ¿Sí? Y bueno, el profeta Ezequiel utiliza el lenguaje de la infidelidad y el adulterio para describir cómo Israel ha violado su pacto con Hashem, buscando el amor de otros Elohim. Dice el libro de Lamentaciones también. El libro de Lamentaciones compara a la casa de Yehudá con una viuda. Dice así Lamentaciones 1:1. Qué solitaria se encuentra la ciudad superpoblada. Ha quedado como viuda, la grande ante las naciones. La reina de las provincias se ha convertido en esclava. Y luego sigue diciendo, pasa las noches llorando. Ya el verso 2. Riega el llanto sus mejillas. No hay nadie que la consuele entre todos sus amantes. Sus amigos la han dejado y se le han vuelto enemigos. Desterrada y humillada, Judá sufre esclavitud y habita entre las naciones sin encontrar su morada. Todos sus perseguidores le han dado caza en su asedio. De luto están las calzadas de Sión. Sin peregrinos, sus puertas están en ruinas y sus sacerdotes gimen. Sus doncellas se lamentan y ella padece amargura. Hasta ahí vamos a leer. Y bueno, la ciudad de Jerusalén, o sea, la casa de Yehudá, es descrita como una mujer que sufre las etapas del duelo, que son viudez, llanto, soledad y humillación. Esta imagen metafórica, es metafórica porque Yehudá literalmente no es una viuda. Pero esta imagen de viudez no es un estado civil literal, sino una metáfora del abandono y el castigo que sufre. Ahora, el corpus profético presenta un dilema legal y teológico también, de dimensiones profundas al contrastar las visiones de Jeremías e Isaías, y parecen ambos profetas contradecirse, porque, por ejemplo, mientras ya vimos que Jeremías declara que el Eterno le dio carta de divorcio, Sefer Keritut, a Israel, Isaías, por otro lado, pregunta en el capítulo 50, versículo 1, dice así, así dice el Eterno, ¿dónde está el acta de divorcio? ¿Dónde está el acta de divorcio? Según la cual repudié a su madre. Ko amar Adonai ese Sefer Keritut. ¿Dónde está el acta de divorcio? Y luego dice, ¿a cuál de mis acreedores los he vendido como esclavos? Por sus culpas fueron vendidos. Solo por sus rebeldías fue repudiada su madre. Entonces, ¿a qué se refiere Isaías? Está preguntando, ¿dónde está el acta de divorcio? ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Que no existe el acta de divorcio? ¿Que el Eterno no le dio un acta de divorcio? ¿O a qué se refiere? Mientras Jeremías declara que el Eterno repudió a Israel, dándole carta de divorcio. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una conclusión? ¿O a qué conclusión llegamos? ¿El Eterno le dio carta de divorcio a su pueblo? ¿O no le dio carta de divorcio? ¿Qué dicen, hermanos? Y bueno, esta aparente contradicción nos sitúa ante una encrucijada exegética. ¿Fue el vínculo entre el pueblo de Israel y el Eterno disuelto de forma irreversible? ¿O Israel se encuentra ante un estado de separación que no llega a la ruptura legal
definitiva. O sea, legalmente todavía Israel está casada con el Eterno, todavía es su esposa. La resolución de este conflicto no es solo gramatical, sino que define la naturaleza del pacto eterno. A partir de aquí las cosas se ponen interesantes, hermanos. Con la lectura que podemos, más bien con la interpretación que le podemos dar a la lectura del Midrash. El Midrash pues presenta una parábola, ilustra esta tensión mediante la parábola de un rey. La parábola de un rey que en su momento de furia le entrega a la reina un acta de divorcio, pero acto seguido se la arrebata de las manos, así dice el Midrash. O sea, el rey le da a la reina un sefer keritut, un acta de divorcio, pero en ese momento se la arrebata. Y cada vez que la reina intenta rehacer su vida casándose con otro o buscando amantes, el rey la increpa diciendo: ¿dónde está tu acta de divorcio? Sin embargo, antes de que ella pueda marcharse definitivamente, él recupera el documento. Paradójicamente, la reina se siente abandonada por haber sido expulsada del palacio, pero legalmente permanece vinculada al rey a no poseer el documento que acredita su libertad. ¿Sí? ¿Sí se entendió el Midrash? Así también, cuando el Eterno dice: ¿dónde está el acta de divorcio de vuestra madre? No es una pregunta retórica para decir que nunca existió. O sea, el Eterno en verdad le repudió a Israel, pero es un recordatorio de que él la retuvo. O sea, él tiene el acta de divorcio. Y mientras él tenga el acta de divorcio, Israel le pertenece. Esto alcanza mayor sentido si analizamos esta situación, la situación marital del Eterno con su esposa mediante la halajá. La halajá es la ley rabínica, pero también tiene un sentido vinculante con la Torá. Alágicamente, cuando un hombre, y necesito que me pongan atención en esto, hermanos, porque de aquí se entiende todo completamente. La situación de Israel y del Eterno, de la relación conyugal que tiene el Eterno con su pueblo. Fíjense, alágicamente, cuando un hombre repudia a su mujer, debe entregarle un get. La palabra get es el término talmúdico que se refiere al certificado de divorcio, el get. Mientras tanto, el sefer kegitut o kritut se refiere al acta de divorcio, es el término de la Torá para el acta de divorcio. Get, talmúdico, sefer kegitut, de la Torá. Ok. Entonces, sin este documento formal, sin el get, ¿verdad? Vamos a emplear el término que utiliza el Talmud, que es el get, o la halajá. Sin este documento formal, la mujer permanece legalmente casada, ¿sí? Lo que impide volver a casarse, convirtiéndose en una guná. O sea, el hombre, en la tradición judía, un hombre puede redactar un get, pero no dárselo a la mujer. Mientras la mujer no reciba ese get, la mujer sigue legalmente casada con el hombre. Y de esta manera se convierte en una mujer aguná. ¿Qué es una mujer aguná? Una mujer aguná es una mujer encadenada. Sin un get, sin un sefer escritut, la mujer está encadenada a su marido. Aunque la mujer ya no quiera estar en esa relación, no puede disolver el matrimonio tan fácilmente. O sea, el hombre tiene que darle la carta, el get, a la mujer. Y existen dos principales situaciones que generan este estado en la mujer. La primera es el esposo, si el esposo ha desaparecido. Por ejemplo, en una guerra, un naufragio, un desastre natural, etcétera. O sea, hay muchas situaciones que impiden a la mujer rehacer su vida y que tienen a la mujer de una forma espiritual encadenada al marido. Y de acuerdo con la halajá judía, para declarar a alguien muerto, también si el hombre ya murió, pero no hay forma en que
en que haya, o sea, que existan pruebas, no hay manera de comprobar que el marido ya murió, pues la mujer también está en este estado hasta tener conocimiento de lo que le pasó al marido. Sí, así que si no hay cuerpo, no hay testigos, la mujer permanece en estado de aguna. Ajá, de una espiritualmente en un estado de encadenamiento. Ajá, a un hombre que podría estar vivo, ¿sí? Y de esta manera, o esto le impide a la mujer volverse a casar o tener una nueva pareja, ¿verdad? Dos, ya vimos el punto 2, cuando el esposo ha desaparecido. Y 2, cuando el esposo rechaza rotundamente entregarle el Sefer Gritut o el Get a la mujer. Ajá. Si el hombre se niega a entregar este documento, ya sea por venganza, extorsión económica o control emocional, que se dan mucho estas situaciones, la mujer se convierte en una aguná, en una mujer encadenada. Aunque esté divorciada por el Estado, ajá, porque en Israel actualmente pues también es un Estado laico, ¿verdad? No todos los judíos son religiosos. Entonces, aunque la mujer esté legalmente divorciada, si no cuenta con un get, o sea, para la comunidad religiosa, la mujer sigue estando casada. Y este estatus de aguná impide a la mujer contraer nuevas nupcias o mantener vínculos incluso emocionales con otra persona, con otro varón. También está prohibido, ¿verdad? Mantener un vínculo emocional, un noviazgo, para que me entienda, ¿verdad? Y dado que tales actos incurren en la figura lágica del adulterio, ¿verdad? Y la gravedad de esta situación trasciende a la descendencia incluso, ¿verdad? Pues si la mujer llega a tener hijos fuera de su matrimonio, aunque el marido ya haya redactado un get, si la mujer, si ya no hay intimidad entre la pareja, cuando el marido ya redactó el get, pero aún no se lo ha entregado a la mujer, si la mujer tiene otra relación, ¿verdad? Y nacen hijos, si hay hijos de por medio, los hijos reciben la condición de mamzerín. Un mamzer es un bastardo. Un mamzer es un bastardo, es declarado bastardo, ¿verdad? Porque nace fuera del matrimonio. Y también los hijos tienen ciertas restricciones muy severas para poder en el futuro contraer matrimonio dentro del marco de la ley judía. En el contexto de esta exégesis que estamos desarrollando, hermanos, Israel se encuentra en una situación liminal. Israel es como una mujer divorciada en la práctica, porque está escrito en la Torá que el Eterno le dio carta de divorcio según el libro del profeta Jeremías. Pero Israel no es libre para unirse a otro marido. Es decir, su condición es de una mujer aguná. Está encadenada a su esposo, que es Hashem. Pero el Eterno reclama exclusividad. Si usted lee todo el Tanaj, el Eterno reclama exclusividad, reclama devoción exclusiva. El Eterno no le ha dado la libertad absoluta a Israel. Israel tiene que guardar los mandamientos todavía. Está escrito en Isaías 54. Dice así, Isaías 54:5. Y el 6 también. Pues tu esposo será tu creador. Fíjense, está dicho. El esposo será tu creador. Su nombre es Adonai Tsebaot. Tu redentor será el Santo de Israel, llamado Elohim de toda la tierra. Como esposa abandonada, aquí utiliza otro término, esposa abandonada y afligida, te volverá a llamar el Eterno, pues no podrá ser repudiada. Fíjense lo que dice el profeta. No, pues no podrá ser repudiada la esposa de la juventud, dice tu Elohim. Y en hebreo, la palabra que encontramos para abandonada es azubá, significa abandonada. Es una especie de aguná, una mujer abandonada, pero que todavía espiritualmente está casada, o sea, tiene obligación de esposa,
El profeta Isaías captura la esencia de esa condición de Israel como mujer en estado de aguná al declarar: ya no te llamarán Azubá, abandonada, lo acabamos de leer, mientras que la entrega del get representa la ruptura jurídica definitiva, transformando a la mujer de ser, transformando a la mujer como Gerushá, divorciada. Es decir, Azubá es una mujer abandonada, es como una, ¿cómo se llama? Como una guná. Pero una mujer ya legalmente divorciada, una mujer que ya recibió el get, es una mujer Gerushá, una mujer divorciada. Ya está divorciada y ya no tiene ningún vínculo con su expareja. En este caso, si Israel ya estuviera en estado de Gerushá, divorciada, ya el Eterno ya se hubiera buscado otra esposa. Ya toda, ya no tendríamos que estar estudiando esto, ni guardando los mandamientos. Ya seríamos libres, pero no. Todavía estamos unidos al Eterno. Tenemos la obligación de adorar al Eterno como una esposa, de servirle como una esposa abnegada. Ok, entonces bajo esta condición en la que se encuentra Israel, en la que nos encontramos, porque somos Bené Israel, en esta condición de Azubá, abandonada, o de aguná espiritual, el pueblo experimenta el rigor del exilio, pero permanece unido al lazo invisible de un contrato que el Eterno se niega a disolver. El Eterno es como el marido del ejemplo 2 que cité, que tiene la carta de divorcio, tiene el get, pero se niega a entregárselo a la mujer. Entonces es un marido, el Eterno es un marido que no ha muerto, no está desaparecido, sin embargo su presencia no es manifiesta. Por lo tanto, Israel no ha recibido un get definitivo, por lo que el Eterno deja abierta la posibilidad de un regreso, fíjense hermanos, de un regreso y de una reconciliación con su esposa. En esta espera, el santo bendito sea no actúa como un acreedor severo, sino como un esposo que al retener el acta de divorcio mantiene abierta la puerta del hogar. El estado de Azubá, de abandonamiento de Israel, en última instancia, es un testimonio de la fidelidad divina, una suspensión del tiempo donde el Creador aguarda con anhelo que su amada recapacite, se despoje de sus otros amores, de sus amantes, y regrese con plena voluntad a la intimidad de su primer amor. Israel, en su condición de aguná y azubá, es una esposa que camina por las naciones con el corazón fragmentado, llevando consigo la huella de un amor que duele porque no ha terminado. El drama que comenzó con la impureza de la nidá y el estrépito de un acta de divorcio que nunca llegó a sus manos, encuentra su resolución en el silencio amoroso de Akadosh Baruj Hu. Durante siglos, el Eterno ha observado a su amada desde las sombras del exilio, sosteniendo ese Sefer Kritut, esa carta de divorcio que se negó a entregar. No fue un acto de crueldad, sino un celo redentor, al no otorgarle la libertad absoluta para ser de otro. El esposo garantizó que el camino de regreso siempre permanecería abierto. Esta tensión encuentra su expresión más cruda en el profeta Oseas. En el libro de Oseas se esclarece todo el panorama de lo que pasa en esta relación compleja del Eterno con su esposa, Israel. Fíjense lo que dice el profeta Oseas en el primer capítulo, versículo 2. Dice así: comienzo de la palabra del Eterno por medio de Oseas. El Eterno dijo a Oseas: anda, cásate con una prostituta. Fíjense bien, hermanos, cásate con una prostituta y engendra hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido apartándose del Eterno. Oseas fue y se casó con Gomer, hija de Diblaim.
la cual concibió y le dio a luz un hijo. Pero ¿qué encontramos aquí? ¿Por qué el Eterno le manda esto al profeta? ¿Por qué le pide hacer esto? Se me hace inconcebible a primera vista, ¿verdad? Cuando lo leemos por primera vez, no se entiende por qué. Entonces, y fíjense, al desposar a una prostituta y engendrar hijos con ella, el profeta se convierte en el espejo mismo del dolor del Eterno, lo que siente el Eterno. ¿Qué es lo que siente el Eterno? Y vemos, se nos abre un panorama más amplio cuando leemos en armonía con lo que dice el libro de Oseas, Ezequiel 16. Son bastantitos versículos, se los voy a leer así rápido para que vean el sentir del Eterno, ¿verdad? Fíjense, el profeta Ezequiel describe acertadamente la vida inmoral y libertina que Israel tuvo con los reyes y habitantes de la tierra, así como está escrito: te hiciste famosa entre las naciones por tu belleza, que era perfecta por el encanto con que te adorné. Yo Hashem lo afirmo. Pero confiaste en tu belleza y te aprovechaste de tu fama para convertirte en una prostituta, entregando tu cuerpo a todo el que pasaba. Con tus vestidos hiciste tiendas de culto pagano en las colinas y te prostituiste en ellas. Tomaste las joyas de oro y plata que yo te había regalado e hiciste figuras de hombres para prostituirte con ellos. Les pusiste tus vestidos de bellos colores y les ofreciste mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado, que era de la mejor harina, y el aceite y la miel con que yo te había alimentado, se los ofreciste a ellos como ofrenda de olor agradable. Yo Hashem lo afirmo. Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo y los sacrificaste a esos ídolos como alimento para ellos. ¿Te parecía poco haberte convertido en prostituta y además sacrificaste a mis hijos entregándolos a morir quemados en honor a esos ídolos? Con tu detestable vida de prostituta, ¿ya no te acuerdas de cuando eras niña y estabas completamente desnuda, pataleando en tu propia sangre? Esto afirmo yo, Hashem. Ay de ti, además de todos los males que hiciste, te construiste en todo sitio despejado un lugar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución. Practicaste la prostitución con tus vecinos, los egipcios. Te entregaste a la prostitución con los asirios y seguiste entregándote a la prostitución en Babilonia. Aquí le corté tantito, hermanos, porque era muy largo, eran muchos versículos, pero dejé lo que para mí fue lo más importante. Aquí se describe el sentimiento del Eterno. Cómo lo que siente un hombre cuando su mujer es infiel. Y en Oseas, en el contexto de Oseas, el profeta no solamente predica una profecía, la encarna. Al desposar a Gomer, esta mujer prostituta, él experimenta en su propia carne el horror de amar aquello que le es sistemáticamente infiel. Es la agonía de abrazar a una esposa que incluso en la intimidad del lecho conyugal mantiene el corazón errante y los sentidos fijos en otros amantes. Este escenario nos revela el dolor antropopático de Hashem, es decir, el Eterno siente, el Eterno sufre, al Eterno le dan celos. Es una descripción antropopática de lo que espiritualmente o en sentido simbólico el Eterno siente por el pueblo que es infiel, a pesar de que el Eterno es comparado a un esposo, a un rey que le da todo, le da gloria, esplendor a su reina, a su esposa. Pero la esposa aún así es desagradecida y hiere al Eterno. La herida del esposo que se entrega por completo y recibe a cambio el desprecio de su esposa, aquí se ve reflejado en el profeta Oseas. No es solo el dolor de la traición, es el tormento de la prostitución espiritual. Hashem observa a su amada
atribuir sus bendiciones, el trigo, el vino y el aceite, según lo que dice el profeta Oseas. Sin embargo, en lugar de emitir el get, el Eterno, en lugar de entregarle el get, ten, toma, vete, decide cercar el camino de la esposa infiel. Como dice Oseas 2:6. Vamos a ver si lo tengo aquí. Ok, aquí en el 8 dice: pues bien, voy a cerrar con espinos su camino y a ponerle una valla para que no encuentre el sendero. Perseguirá a sus amantes, pero no los encontrará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: volveré a mi primer marido, pues me iba mejor antes que ahora. Este cerco de espinos no es un acto de venganza. Es la mano del amado bloqueando el acceso al abismo. Es preferir que ella sufra el rasguño de la espina antes de que se pierda definitivamente en los brazos de la muerte. Entonces el Eterno elige cercar en lugar de soltar, transformando el castigo en un último y doloroso muro de contención que busca forzar el retorno de la memoria, el recuerdo de que en el palacio del rey se vivía mejor que en el lupanar de los ídolos. O sea, el Eterno está declarando que están las puertas abiertas para que usted, para que yo, para que todos nosotros, hermanos, regresemos a la casa del rey ante su presencia. Como la reina de la parábola del Midrash, a quien le arrebatan el acta de divorcio, la Israel de Oseas es llevada al desierto, no para ser destruida, sino para ser aislada de sus amantes. Es allí, en el silencio, donde el encadenamiento revela su propósito sagrado: forzar a la esposa a recordar que en casa de su primer marido le iba mejor que ahora. Así es, hermanos. Debemos de buscar la restauración, la reconciliación con el Eterno. El pacto con el Eterno es cosa seria. Ya decíamos, usted rompe el pacto, el Eterno lo va a cortar. Usted corta el pacto y el Eterno va a cortar su vida. Entonces la restauración que profetiza Ezequiel representa la culminación de este drama profético. El proceso de purificación descrito por el profeta es, en esencia, la preparación de la esposa para su regreso al palacio. Como está escrito, vamos a leer Ezequiel 36, 25 y 26. Bueno, hasta el 28 dice así: los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus impurezas. Pienso purificarlos de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo en medio de ustedes. Les arrancaré del cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Derramaré mi espíritu en medio de ustedes y haré que se porten conforme a mis normas. Respetarán y cumplirán mis leyes. Habitarán en el país que di a sus antepasados. Serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Fíjense. Qué bonito, hermanos. Este acto divino constituye una mikvé espiritual. Al lavar las manchas dejadas por los amantes, los ídolos, mencionados en las metáforas de Oseas, el Eterno no solo perdona, sino que restaura la dignidad de la esposa para que pueda cruzar el umbral del palacio con la frente en alto. En este punto de pureza renovada, donde se cumple la promesa de una intimidad recuperada, como está escrito en Oseas 2, 16. Denme un segundito para tomar mi agüita. Dice así: pero aquí que voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le devolveré sus viñas y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Y ella me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que salió de Egipto. Y ese día, oráculo del Eterno, me llamarás marido mío y nunca más Baal mío. Fíjense, en hebreo dice así:
Ishi. Dice, Behaya Bayom Hahu, Neem Adonai Tikri Ishi. Me llamarás esposo mío, mi hombre, Ishi, mi hombre. Velot Tikri Li Od Bali, mi Bal, mi señor, ¿verdad? Sino, mi hombre, me llamarán mi hombre, esposo mío. La tierra que yacía desolada bajo el estatus de abandono comienza a florecer porque reconoce el paso de su dueño. La prosperidad material que Ezequiel detalla, el trigo, el vino y las ciudades reconstruidas, es el regalo de bodas renovado, el testimonio tangible de que la reconciliación es total. Israel descubre que nunca fue una viuda, ni una divorciada olvidada, fue la esposa de la juventud, protegida por un celo divino que prefirió verla encadenada antes que perdida para siempre. El lazo de la Guná se revela, al fin, como el cordón de amor que la trajo de vuelta a la intimidad del primer amor. Aunque el camino de Israel fue uno de infidelidad y separación, el amor del Eterno nunca se quebró. Él no cortó su vínculo de manera definitiva, sino que en su dolor permitió el tiempo de espera para una restauración profunda. La esperanza de regreso está siempre presente, porque el verdadero amor no abandona. Como una esposa que regresa al abrazo de su esposo, Israel tiene siempre la oportunidad de volver, hermanos. La comunión con Hashem, en cada error, en cada separación hay siempre un camino de regreso hacia Él, hacia un amor renovado y restaurado. Ese es el mensaje que les tengo hoy, hermanos. Regresar a nuestro primer amor, a nuestro esposo, al Eterno, al Santo bendito. Israel no le fue entregada la carta de divorcio. El Eterno la escribió, pero no se la entregó, hermanos. Recupere su relación con Él. Este es mi mensaje para ustedes. Bendiciones, hermanos. Shalom, shalom. Desde el monte hasta nosotros, desde lo antiguo hasta lo eterno, la palabra sagrada ilumina cada rincón de nuestra existencia. Bienvenido a Exégesis de las Parashot.